bienvenidos a la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. Estamos en la clausura de la 9ª edición de las Jornadas Escorialenses de Ciencia y Tecnología. Primero agradecerles a todos ustedes que estén aquí y, por supuesto, agradecer el soporte y los apoyos que tenemos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y también en esta edición del Escorial. Muchísimas gracias por haber sacado un hueco aquí en esta primera fila, porque yo sé que las agendas son muy complicadas y contamos con la presencia de nuestra alcaldesa, de Carlota López, y de dos concejales. Muchísimas gracias, bueno, el primer teniente alcalde. Y yo sé que esto, que les conozco bien cerca, no es fácil estar aquí sin tener que... Tienen que elegir y han elegido estar con nosotros hoy, así es que gracias especialmente. Contamos una vez más con Alberto Aparici. Alberto es una persona muy difícil de presentar. Y no es solo porque se mueva mucho, le hemos sentado aquí para que esté un ratito quieto. No, porque es muy difícil de presentar porque tiene un currículum enorme. ¿Y qué dices? Bueno, yo hemos elegido aquí una serie de historias para dar un par de pinceladas. Es divulgador científico, doctor en física, en particular en física de partículas. Colabora en la radio en varios programas, en Onda Cero, con la Brújula de la Ciencia, con Rafa Latorre, y con la Biblioteca de Aparici, en más de uno de Alsina. Pero también colabora con multitud de podcasts, y algunos bastante curiosos. Tiene, por ejemplo, está en Coffee Break, dirigido por Héctor Socas, y Oscilador Armónico, por Antonio Rivero. Pero luego, además, ahora también es creador de podcast. Y ahí tiene dos podcasts que son muy divertidos. Uno es Mochila al Pasado, donde combina la divulgación de historia con el humor. Y aquí hago un inciso. Alberto lleva con nosotros desde el 2017. Cuando llevas tanto tiempo con una persona, puedes ver cómo va evolucionando. Y estábamos comentando, Alberto, estás dejando la física pura para meterte en la historia de la evolución de la física. A ver, es que a mí siempre me han interesado muchas cosas. Lo que pasa es que para uno hablar de una cosa tiene que acumular suficiente bagaje. No puedes de buenas a primeras hablar de 5. Me parece fenomenal. Nadie es todólogo y nadie empieza sabiendo de 3 cosas. Es imposible. Bueno, yo solo te digo que no sé, antes nos hablabas mucho más de partícula. Pero todavía me acuerdo de la primera charla que nos diste, que estuvimos todos con los ojos como platos. Ya volveré. Amenazo. Bueno, vale, nada, tranquilo. Y luego tiene otros 2 podcasts, que es de Ignorancia Sí que sé, que habla, algunos me parece que lo conocéis, ¿no? Que habla un poco de educación de ciencias, y acaba de estrenar un podcast que está relacionado con el mundo del cine, que es Esto salía en una peli francesa. Es un cineclub en el que comentamos películas, básicamente. Acabamos de sacar el capítulo de 2001 para todos los amantes de la ciencia, que es muy breve, es muy fácil, solo dura 5 horas. Entonces, como la película es corta también. Que un podcast, diga, voy a escuchar un podcast, si sean 5 horas, madre del amor hermoso. Es el programa más largo que he hecho en mi vida, no creo que vuelva a hacer ningún otro tan largo. Pero aviso, el problema de abrirlo y empezarlo es que luego no puedes cortar, así es que abrirlo con 5 horas, porque si no, no os acostáis esa noche. Y desde hace 2 años es jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Así es. Así es que combina un poquito de todo. ¿Y hoy por qué le tenemos aquí? Yo me gustaría preguntaros si no habéis tenido en algún momento de vuestra vida una inquietud por conocer vuestro árbol genealógico, vuestros ancestros, tatarabuelos, y por encima, bueno, pues hoy creo que nos vamos a ir como 430 millones de años atrás. No nos cabe para ponerlo en el árbol. Y vamos a ver nuestros ancestros, aquellos que vivían en el mar, cómo hicieron para salir. Exacto. Que no me suena nada, pero yo los veo en las fotos y como que no me reconozco. Bueno, nosotros tenemos 4 patas también y tenemos 2 ojos. Bueno, o sea, las cosas básicas ya están, ¿no? Vamos a escuchar a Alberto, que no sé cómo vamos a acabar. Bienvenido, Alberto, y muchísimas gracias. Vale, voy a ver. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que siempre es un placer venir aquí a San Lorenzo del Escorial, porque yo os propongo cosas como esta y vosotros me decís, pues vale, venga, vamos para adelante, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues siempre está bien. Y esto es una cosa que
Esta es una historia que yo creo que contamos poco y que a mí me parece un historión y que espero poder convenceros a lo largo de esta charla de que es una de las grandes historias de la historia de la vida. Lo que ocurre es que como es anterior a los dinosaurios y es anterior a todas estas cosas mainstream, las contamos poco. Pero cuando veáis lo que hay en esta historia y la cantidad de cosas que se saben de hace 400 millones de años, que se dice pronto, yo creo que os va a interesar mucho. Esto es algo que yo he ido descubriendo con los años, pues ya sabéis, yo soy físico de partículas, lo que ocurre es que por mi trabajo en la radio y por mi interés en la paleontología y tal, yo he ido leyendo sobre otras cosas del pasado. Y yo decía, ¿y por qué no me cuentan lo que había antes de los dinosaurios? Y empezaba a leer y tal y cual, y he terminado descubriendo que hay una historia fabulosa de cómo nuestros antepasados salieron del agua, pero es que es el retrato de una época, no es solo el retrato de ellos, porque si no entendemos a los que les acompañaron, no vamos a entender lo que les pasó. Y me parece interesantísimo en ese sentido. Aquí tenéis una imagen de uno de ellos, este es Acantostega en particular, es una recreación, claro, obviamente. Los colores son inventados, ya sabéis que en paleontología los colores casi siempre son inventados, no siempre, pero en este caso los colores son inventados. Y hablaremos de estos arbolitos que hay aquí también, efectivamente. Entonces, vamos a empezar sin más preámbulo porque creo que hay muchas cosas que contar. Esta es una historia que estructuro en 4 capítulos, un prólogo y un epílogo, ¿vale? Vamos con el prólogo, que es el cuándo y el dónde. Vamos a hablar mucho del cómo, vamos a hablar mucho de cómo salimos del agua, pero hay que establecer antes dónde pasó eso y cuándo pasó eso, ¿vale? Y para empezar, me gustaría poner un poco en perspectiva todo esto de la historia de la vida. A mí me gusta hacer este ejercicio que yo le di a hacer a Carl Sagan por primera vez, de coger una historia muy larga y juntarla en un periodo de tiempo que nuestra cabeza puede entender. Entonces, si la vida en la Tierra es una semana, es decir, si las primeras bacterias nacieron aquí y nosotros estamos viviendo el domingo a la medianoche, mi pregunta para vosotros es, ¿dónde diríais que es la salida del agua de la vida? ¿Dónde la colocaríais? ¿En cuál de estos días? Solo necesito que me digáis el día. A ver, alguien, por favor. Sábado, ¿vale? ¿Qué más? Miércoles, ¿vale? ¿Alguien más? Domingo, ¿vale? Bueno, pues os voy a decir que durante toda... pues la historia de la vida en la Tierra es muy, muy larga. Las primeras bacterias aparecieron hace como unos 3.600 millones de años, muchísimo tiempo. Los dinosaurios es hace 200 millones de años, ¿vale? Bueno, pues os voy a decir que durante toda la historia de la vida, durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, nadie salió de las aguas. Todo el mundo estaba en el océano. La vida sale del agua el domingo a las 5 de la madrugada, ¿vale? Ni siquiera llevamos todo el domingo fuera del agua. O sea, vivir en los continentes es algo muy reciente visto en esta especie de gran contexto de la historia de la vida. Es súper, súper reciente. Y eso se debe a que ya sabéis que estamos hechos de agua, básicamente. Entonces, estamos más a gusto viviendo rodeados de agua que teniendo que poner una especie de impermeable al que llamamos piel para no perder toda esa agua. Y de hecho hay seres vivos que no tienen una piel muy impermeable. Las ranas no tienen una piel muy impermeable. Todos nuestros antepasados, de los que voy a hablar hoy, eran pseudoanfibios. Si los dejaras en una roca seca durante mucho tiempo se morirían los pobrecitos, porque todavía no habían desarrollado eso. Muy difícil desarrollar todas esas innovaciones. Entonces, bueno, para que veáis hasta qué punto esto es reciente. Pero en concreto, la época de la que vamos a hablar es una época que tiene nombre, se llama el periodo devónico, ¿vale? Los periodos son muchos, no los voy a recitar todos. Todo el mundo conoce por lo menos un par, el Jurásico, por ejemplo, el Triásico, que es la época de los dinosaurios, ¿vale? Esto es muy anterior a eso. El periodo devónico ocurre entre hace 420 y 360 millones de años. Y solo quiero que nos quedemos de este mapamundi, de cómo era la geografía de la Tierra en ese momento, quiero que nos quedemos con algo fundamental. Las partes azul claro representan los mares superficiales. ¿Qué es un mar superficial? Es un mar de menos de 200 metros de profundidad. Y eso es muy importante porque por encima de 200 metros se puede hacer la fotosíntesis. Por lo tanto, en estos mares vamos a tener un suelo en el cual pueden vivir algas que harán la fotosíntesis y que por lo tanto alguien se podrá comer. Todos estos mares son mares donde pueden vivir muchos animales y van a tener comida. Y lo bueno del Devónico, también de otras épocas, pero el Devónico está entre ellas, es que estos mares están cerca del Ecuador. Que sabéis que siempre es el lugar de la Tierra con un clima más benigno, ¿vale? Aunque en el Devónico no había casquetes polares, la Tierra estaba caliente, siempre se vive mejor en el Ecuador. Y eso va a llevar a que esta época, y esto es solo una introducción para que veáis un poco el momento, esta época es la gran época de los arrecifes en la Tierra, ¿vale? Hoy en día todo el mundo conoce los arrecifes de coral, nos suenan un montón, pero los arrecifes modernos no son los más grandes que ha habido en la historia de la Tierra. Los arrecifes más grandes son los del Devónico. Y lo gracioso
Bueno, esto es una recreación, como veis ya había tiburones en esta época, había estas cosas de aquí, nos deberían sonar, son corales, ¿vale? En la actualidad casi todos los corales son coloniales, como estos, en el Devónico había corales solitarios, que eran muy grandes, eran como así, aproximadamente, ¿vale? Y ahora nos suena que los arrecifes los crean los corales, que ya existían en esta época, pero en el Devónico los arrecifes no los creaban los corales. Los arrecifes del Devónico son arrecifes de esponjas. Son estas cosas de aquí, ¿vale? La esponja, no me puedo extender mucho, la esponja es uno de los animales más primitivos. Básicamente es un filtrador de agua. Lo que hace es crear un esqueleto, normalmente de calcita, pero a veces de silicatos, y pone sus células en ese esqueleto, haciendo pasar el agua por el esqueleto para tratar de quedarse de toda la comida que hay en el agua, ¿no? Bueno, pues las esponjas de esta época, que se llaman estromatoporoides, eran unas esponjas muy peculiares que crecían a partir de un núcleo, y cada año añadían una capa, añadían una capa, añadían una capa. Algunas de ellas llegaban a ser extremadamente viejas, podían vivir 150 o 200 años, ¿vale? Y se sospecha que la parte viva de la esponja estaba siempre en la parte externa de esto, y el interior como que lo iban abandonando y quedaba como un edificio abandonado. Bueno, pues estas esponjas tan longevas y que además tenían el lugar correcto para hacer su trabajo, llegaron a crear, bueno, poniéndose una esponja encima de otra esponja, encima de otra esponja, encima de otra esponja, llegaron a crear centenares de metros de piedra caliza con su exoesqueleto. Y esos centenares de metros los seguimos viendo a día de hoy, por ejemplo, en Australia, ¿vale? Tenemos depósitos que todos vienen de estos arrecifes del Devónico, los mayores arrecifes de la historia de la Tierra, que lamentablemente terminaron en un momento dado, y hablaremos de esto, ¿vale? Entonces, como veis, un periodo que nos suena, pero que también tiene cosas diferentes, ¿no? Es interesante en ese sentido. Vamos al primer capítulo ya. Vamos a hablar de realmente los primeros que salieron del agua, ¿vale? Y es curioso que empiece por aquí, porque parece que este debería ser el plato fuerte de esta charla, pero quiero preguntar a la sala si os intuís cómo fue el primer animal que salió del agua. ¿Qué aspecto tendría? ¿Qué tipo de animal sería? ¿Alguien tiene alguna hipótesis alocada? Un pez. ¿Se parecería a un pez? Bueno, es razonable. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Tendría algún tipo de protuberancia? Protuberancia, como si fueran patas, anfibios, vale, muy bien. Me gustan mucho estas respuestas porque vamos a ver quién fue realmente el primero que salió del agua. Esto es un fósil, ¿vale? Es un fósil donde no es un fósil de un bicho, es un fósil de un lugar, es un fósil de una playa, es un fósil donde vemos las ondulaciones de la arena y todo esto en las condiciones adecuadas. El sustrato, la propia tierra, también puede fosilizar y podemos ver cosas en ella. Y esto en concreto es una playa de antes del Devónico, es una playa de finales del Ordovícico, da igual cuándo es eso, mucho tiempo antes, en donde han quedado grabadas las marcas más antiguas de un animal que salió del agua. No sabemos si ese animal era completamente terrestre, probablemente no, probablemente era una especie de anfibio que podía vivir un poco en tierra y un poquito en agua. Creemos que lo que motivó a los primeros animales a salir del agua fueron las mareas. Cuando tú vives en una zona de marea, muy a menudo cuando la marea baja, se quedan como charcos en donde los animales están atrapados, ¿no? Porque son animales acuáticos. Los charcos se pueden secar, sobre todo si hace calor. Entonces, si se secan durante 2 horas y tú aguantas esas 2 horas y no te mueres, vives para tener hijos al día siguiente. Si te mueres porque se ha secado durante 2 horas, pues se acabó. Entonces, eso es un incentivo para ir seleccionando a aquellos animales que son capaces de vivir un poco en tierra, ¿vale? Y creemos que es la razón de que los primeros animales consiguieran salir del agua, consiguieran desarrollar la maquinaria celular y corporal necesaria para salir del agua. Bueno, os voy a enseñar las pisadas de este primer animal, que no sé si a vosotros si os parecen a las de una rana, pero lo cierto es que no son las de una rana. Estas patitas, en realidad son las patitas de un artrópodo. Lo primero que salió del agua no fue un pez, ni fue un anfibio, ni tenía patas como las nuestras. Lo que salió del agua posiblemente era una especie de gamba. Una especie de gamba, un ciempiés, algo de ese estilo. No sabemos lo que es, solo tenemos sus patitas aquí, ¿no? Y como vemos, aquí se ve incluso como arrastra la cola, lo cual hace pensar que puede ser una especie de crustáceo. No estamos muy seguros. El primer fósil de verdad de animal terrestre aparecerá después, porque como siempre, los fósiles tardan en aparecer. Lo primero que aparece no es lo primero que hubo, ¿no? Entonces, también tenemos de esta misma época los fósiles de las primeras plantas terrestres. Pero no son fósiles de plantas, son fósiles de esporas de esas plantas. El fósil de la primera planta tardará en aparecer, pero de esta misma época en que este bicho estaba caminando por una playa, había plantas que estaban produciendo esporas, lo que pasa es que no sabemos qué tipo de plantas eran. La sospecha es que eran parecidas a un musgo o a una hepática, algo de este estilo, pero no está muy claro. Ahora os voy a enseñar el primer fósil de un animal terrestre.
y que creo que no va a ir en la dirección que vosotros decíais. Este es el primer fósil de un animal terrestre. No sé si veis algo en él, si no tenéis los ojos entrenados igual no lo veis, pero tiene segmentos y tiene patas. Muchas patas, muchas patas, porque este bicho es un milpiés, ¿vale? Este bicho es lo que a día de hoy llamaríamos un milpiés porque en cada segmento tiene 2 pares de patas. Los 100 pies tienen un par de patas, los 1000 pies tienen 2 pares de patas en cada segmento, tienen 4, ¿vale? Entonces, este bicho que se llama Neumodesmus no solo es el primer animal terrestre del que tenemos un fósil, sino que además en este fósil ya se ven los agujeros que utiliza para respirar. Los miriápodos no tienen pulmones, lo que tienen es agujeros que se meten en su cuerpo y por esos agujeros entra el aire y sus tejidos van cogiendo el oxígeno de ese aire. Son las llamadas tráqueas, por eso se le llamó Neumodesmus, ¿no? El bicho que respira, en ese sentido, que respira aire. Bueno, pues como veis, tendemos a pensar que los primeros que salieron del agua debieron ser de nuestra familia y eso no siempre es así. En concreto, los primeros animales que salieron del agua no fueron de nuestra familia. Este señor estaba caminando en tierra 100 millones de años antes de que aparecieran nuestros antepasados. Por eso les he llamado pioneros. Son los primeros que hicieron esto, ¿vale? Os voy a enseñar también la primera planta para que vayamos poniendo esto. Este es el fósil de la primera planta. Es modesto, como cabe esperar, y hay que saber interpretarlo. Es una especie de tallito que termina en alguna cosa y no tenemos todo el fósil. Tenemos solo este tallito, no sabemos qué había por debajo, ¿vale? Se llama Cooksonia y lo interpretamos como las ramitas en donde ponía sus esporas, algo parecido a un musgo, ¿vale? Si habéis visto un musgo que saca como ramitas, ¿vale? Por arriba, de vez en cuando, esos son los esporangios del musgo. Bueno, pues la reconstrucción de Cooksonia es que aquí por abajo habría algo, posiblemente más parecido a una hepática que a un musgo, y de ahí saldrían estos tallos, que son más duros, y por eso estos tallos se han fosilizado, ¿vale? Y de aquí saldrían las esporas, del cual saldrían más plantitas. Era una planta muy modesta, era del tamaño, estos tallos son del tamaño de mi uña, son realmente muy pequeñitos, la mayor parte son más pequeños que mi uña, ¿vale? Por lo tanto, unos inicios muy modestos para la vida en la Tierra, pero es que era muy difícil vivir en la Tierra. De hecho, nos podríamos extender con esto, pero seguramente antes de esto tuvo que haber comunidades de bacterias, tuvo que haber comunidades de líquenes, de algas, que no han quedado en el registro fósil y que la gente está esforzándose en buscar a día de hoy, pero a día de hoy todavía no tenemos esos fósiles. Voy a continuar un poco con el contexto, porque muy poquito después de esto, apenas 20 millones de años después de esto, ya teníamos esta otra cosa. Y esto ya es grandote. Estamos hablando de algo que es así. Son los tocones de un árbol, ¿vale? Porque apenas 20 millones de años después de eso, ya había bosques en la Tierra. Y lo encontramos en el estado de Nueva York, se llama el bosque de Gilboa, y lo reconstruimos de esta forma. Podríamos hablar un montón de este bosque, ¿vale? Pero básicamente los árboles no eran como ahora, eran más parecidos a una especie de palmera, eran un tronco grande que crecía con una copa llena de hojas verdes en ese tronco, ¿vale? Y luego había pues otras plantas en el sotobosque y todas estas cosas. Era un bosque muy diferente, que se reproducía únicamente por esporas, las semillas no se habían inventado todavía, por lo tanto estos bosques solo podían vivir cerca del agua. No hay que imaginar estos bosques invadiendo los continentes, no, eso no era posible, porque no tenían todavía el equipamiento necesario para hacer eso, ¿vale? Tenían que estar siempre cerca del agua, y os voy a enseñar un fósil de verdad, no solo una reconstrucción, para que veáis cómo era esta parte de aquí. Esto es un boli, o sea que el fósil es realmente pequeño, y como veis, esta planta carece de algo que asumimos que las plantas tienen, que es hojas. Estas primeras plantas no tenían hojas, no habían inventado todavía la manera de hacer algo plano que captara el sol estupendamente como las hojas modernas. Lo que tenían eran tallitos verdes que hacían la fotosíntesis y que se ramificaban, y eso era lo que formaban esta cosa de aquí, ¿vale? Termino con estos pioneros hablando de uno de los seres vivos más importantes de la historia de la vida. Nunca me canso de decirlo, jamás se habla de él. Me parece increíble que jamás se hable de él. Es un árbol. Se llama Archaeopteryx, ¿vale? Este es el árbol que inventó las hojas. Es la primera planta que tiene algo parecido a hojas. Y como veis, no son hojas como las modernas. Son una especie como de filamentos que se unen para formar una especie de abanico, ¿no? Pero eso ya es una hoja, ya funciona como una hoja. Bueno, Archaeopteryx, que no hay que confundir con el primer pájaro, que se llama Archaeopteryx, acabado en X y con Y, es que estas son cosas griegas. No sé si sabéis que los dinosaurios se le llaman Tyrannosaurus, no sé cuántos saurus, ¿vale? Cuando ninguno de los dinosaurios son saurios. En realidad, los dinosaurios son más parecidos a los pájaros que a los lagartos, que son los saurios. Pues a las plantas antiguas les pasa igual. Teris en griego significa helecho.
Ninguna de estas plantas es un helecho, pero a todas se les llama pteris, por alguna razón, bueno, por cosas de la historia y todo esto. Entonces, Archaeopteris, que significa literalmente el helecho antiguo, no es un helecho, pero sí es el primer árbol moderno en muchísimos sentidos. Os voy a enseñar una reconstrucción. Este fósil me parece precioso. Este fósil, que tiene 400 millones de años, tiene un nivel de detalle maravilloso, un poquito menos, creo que son 380 o algo por el estilo. Esto es una reconstrucción de Archaeopteris. Como vemos, en Archaeopteris ya tenemos todo lo que esperamos en un árbol moderno. Tenemos hojas, tenemos un tronco ramificado y el árbol está intentando como coger toda la luz del sol que pueda, ¿no? Esto es algo que los primeros árboles no hacían. Esto solo era un copete, que bueno, yo lo pongo muy alto y así me da el sol a mí el primero, antes que a los demás. Este, en cambio, está intentando acaparar toda la luz del sol. Archaeopteris es fundamental en la historia de la vida porque al tener hojas, crea un ecosistema debajo de él. Es el primer árbol debajo del cual aparece la hojarasca. Y la hojarasca trae a que hay comida para los hongos es comida para los insectos, bueno, no había insectos aún, para los artrópodos y todas estas cosas, ¿vale? Y por lo tanto crea un ecosistema debajo de sí misma. Y se lleva ese ecosistema donde quiera que va. Archaeopteris todavía se reproduce por esporas, con lo que no puede vivir en lo alto de una montaña, pero es el primer árbol que aparece en todas partes, en todos los continentes del Devónico ha conseguido establecerse, porque ha inventado todas estas cosas que otros árboles no tenían. Como esta charla está dedicada a animales, no puedo hablar mucho más de botánica, me gusta mucho la paleobotánica, es muy interesante, pero que sepáis que todo esto está ocurriendo mientras ocurre todo lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Y este contexto va a ser relevante en un momento dado, volveremos a él en un momento. Pero antes de eso, pues lo lógico sería ir ya a hablar de nuestros antepasados, pero en realidad no podemos, porque nuestros antepasados, antes de poder vivir en la Tierra, necesitaban el equipamiento que permite vivir en la Tierra, ¿vale? Nosotros tenemos patas, los peces no tienen patas. Nosotros tenemos pulmones, nosotros tenemos toda una serie de cosas que nos permiten vivir en la Tierra. Bueno, pues este capítulo está dedicado a haceros ver cuándo aparecieron todas esas cosas. Y me parece que no aparecieron cuando la gente imagina que aparecieron. Existe esta visión un poco inocente de la evolución, según la cual cuando un animal sale del agua dice, me vendría bien tener pulmones. Y de repente los pulmones aparecen, porque por fuerza de la voluntad. Esto no ocurre de esa manera. Y lo que os voy a intentar convencer en este capítulo es que, como siempre pasa en evolución, todas las cosas que se utilizan cuando uno sale del agua ya estaban ahí antes. Simplemente se usaban para otra cosa. Los órganos que nosotros tenemos son muy antiguos. Lo que pasa es que nuestros antepasados los usaban con otro motivo, con otro objetivo, ¿vale? Para eso tenemos que repasar un poquito la historia de los peces. No voy a entrar en detalle, porque esto daría para una charla entera, ¿vale? Pero básicamente en la historia de los peces, estos señores de aquí solo tenían cartílagos, ¿vale? De hecho, los condrictios son los tiburones modernos. Para que interpretéis esto. Esto es tiempo, ¿vale? Esto es el presente y esto es el cámbrico. Nosotros estamos en el Devónico. Estamos en esta parte de aquí en amarillito, ¿vale? Los que llegan hasta el presente están vivos a día de hoy. Los que se han quedado por el camino, pobrecitos, ¿vale? Entonces, como veis, hay muchos grupos que llegan hasta el presente, este no. Estos son los grandes peces del Devónico, los placodermos, de los que no hablaré hoy, porque si no me voy a pasar todo el rato hablando del mar y no puedo, ¿vale? Pero todos estos peces de aquí solo tenían cartílagos. En este punto se inventan los huesos. Como veis, todo esto está con líneas punteadas, porque no sabemos cuándo pasaron esas cosas. Encontramos ya directamente algo parecido a un tiburón, encontramos ya directamente algo parecido a un pez con huesos, algo parecido a no sé qué. Todo esto se nos ha perdido en el registro fósil. Algún día se encontrarán, ¿eh? O sea, quiero decir, consiste en buscar, las rocas están ahí y, hombre, algún bicho habrá quedado de aquella época, pero todavía no lo hemos encontrado. De hecho, es muy interesante porque el primer pez que aparece aquí, tiene ya todas las características de un pez. O sea, lo normal sería encontrar algo pues parecido a una especie de gusanito, antes de algo parecido a un pez. No, que va. Encontramos un bicho con branquias, con ojos, con músculos segmentados, con cola. Tiene todas las características de un pez. ¿Dónde está lo anterior? Pues no hemos encontrado el fósil todavía. Seguramente, veo gente joven en esta sala, seguramente durante la vida de esta gente joven se encontrarán esos fósiles y podremos rellenar estos huecos, pero a día de hoy son huecos, están vacíos, ¿vale? Bueno, importante cosa que os quiero decir. A día de hoy hay 3 grupos grandes de peces. Primero están los peces cartilaginosos, tiburones y rayas y cosas así, y después hay 2 tipos de pez con huesos. Unos son los que tienen aletas de espinas y otros son los que tienen aletas con carne, ¿vale? Los que tienen aletas de espinas todos los conocéis, ¿vale?
son como este. Como veis, la aleta está formada. He cogido un ejemplo en el que las espinas son muy visibles. Pero todos los peces, o prácticamente todos los que compramos en el supermercado, pues si les veis las aletas, están hechas de espinitas juntadas con un poquito de piel, ¿vale? Estos se llaman los actinopterigios, ¿vale? Nosotros no venimos de ahí. Nosotros venimos de la otra rama porque los actinopterigios dijeron, bueno, yo quiero hacer una cosa con mucha superficie, pues voy a hacer una especie de abanico y ¡pam!, teniendo mucha superficie. Nuestros antepasados optaron por otra cosa. Dijeron, yo quiero tener mucha fuerza en las aletas. Para tener mucha fuerza necesito músculos en las aletas. Por lo tanto, necesito que haya una especie de bracito. Los sarcopterigios, nuestros antepasados, significan los de aletas con carne, ¿vale? Sarcófago significa el comedor de carne, ¿vale? Entonces, los sarcopterigios son los de aletas con carne. Esto es un sarcopterigio, ¿vale? A día de hoy hay muy pocas especies, creo que hay 6 solo, 4 en África y 2 en el océano, ¿vale? Este bicho que se llama celacanto, como podéis ver, tiene un bracito y luego una aleta. Y aquí un bracito y luego una aleta. Incluso en la aleta anal, en la aleta dorsal, también un bracito y luego una aleta. Porque habían desarrollado esa manera de hacer aletas. Aletas fuertes, aletas con músculos, ¿vale? Esto ya nos viene a decir de dónde sale una cosa muy importante que necesitaremos para andar por tierra. Para ir por tierra necesitaremos brazos, piernas, necesitaremos patas. Los peces ya tenían patas. Lo que ocurre es que no las usaban para andar, los usaban para otra cosa, los usaban para tener mucha fuerza, ¿no? En el momento en que un grupo de estos peces se vea forzado a decir, ostras, como no sobreviva en tierra, me va a ir mal en la vida, empezarán a usar estas cosas para otra cosa, para andar, en lugar de para nadar, ¿vale? Pero eso ya lo habían inventado los peces. Seguimos para bingo. Otra cosa importante que hace falta para estar en tierra es tener pulmones. Si no respiramos, pues nos quedamos como los artrópodos, que lo que tienen es agujeros en el interior y tal, que también es muy interesante, pero es problemático. Esos pulmones no existían en los peces, pero sí existían en los peces, porque los peces tienen un órgano que se llama vejiga natatoria, ¿vale? La vejiga natatoria es un saco que ellos llenan con aire para poder controlar la altura a la que están en el agua, ¿vale? Ellos viven en un mundo tridimensional, nosotros no. Nosotros vivimos en un mundo bidimensional, nos movemos izquierda, derecha, delante, atrás, pero bueno, lo que saltamos es una porquería en comparación. Ellos pueden subir y bajar centenares, decenas de metros, ¿vale? Entonces, para no cansarse tanto al subir y bajar, los peces dijeron, vamos a utilizar un poco la física, vamos a ser inteligentes, porque si yo pongo un montón de aire en mi interior, me convierto en una especie de globito, lo que hago es subo a la superficie sin ningún esfuerzo, ¿vale? Esa cosa es la vejiga natatoria. Parece que las primeras vejigas natatorias estaban unidas al esófago, como podemos ver aquí, y lo que hacían los peces era subir a la superficie cansándose y luego coger aire de la superficie, meterla en este saco y ya se quedaban en la superficie sin tener que hacer ningún esfuerzo. Se quedaban flotando como un globito, digamos, en la superficie. Un poquito más complicado que eso, pero básicamente así. Esas eran las primeras vejigas natatorias. Pero enseguida los peces se dieron cuenta, los peces no son tontos. No, los peces, cuando digo se dieron cuenta, obviamente nadie se dio cuenta. Pero a nivel evolutivo ocurrió que los peces, como nosotros, tienen un reservorio de gas en su interior, que es el CO2 que tenemos en la sangre. CO2 de nuestra sangre es porquería que queremos sacar, nosotros lo sacamos expirando, ¿vale? Los peces lo sacan llevándolo a las branquias y soltándolo también por ahí, ¿vale? Pero si tienes una vejiga natatoria, hubo un pez al que se le ocurrió, perdón, espera, a ver, si yo pongo aquí un montón de vasos sanguíneos y yo estoy abajo en el fondo del mar, en lugar de subir arriba cansándome, lo que puedo hacer es, con esos vasos sanguíneos, llenar esto con el CO2 que yo no quiero, y entonces haré y subiré arriba como un globo. Y eso es lo que hicieron. De hecho, a día de hoy hay muchos peces que ya no tienen la vejiga natatoria conectada al esófago. Directamente la tienen suelta en el interior de su cuerpo, pero tienen un montón de vasculatura alrededor que hace que puedan llenar o sacar de aquí el gas para subir y bajar como si fueran un globo. Es decir, los peces lo que tienen es un pulmón, pero al revés. ¿Vale? Nosotros queremos que en el pulmón entre el aire y luego vaya la sangre, ellos no. Ellos el oxígeno y el CO2 lo cogen por las branquias y luego lo meten aquí. Tienen un pulmón al revés. Con lo que nuestros antepasados, cuando salieron del agua, lo único que tuvieron que hacer es darle la vuelta al mecanismo. En lugar de usar el pulmón para llenarlo con el CO2 de la sangre, lo que hicieron fue decir, no. Yo voy a usar este tubito para meter aquí aire y voy a sacar el oxígeno de ahí. Eso no es trivial y no ocurrió en un día. Tuvieron que pasar millones de años para conseguir esa adaptación, pero el hardware ya estaba ahí. Ya tenían el hardware, solo hacía falta cambiar un poquito el mecanismo en ese sentido. Fijaos cómo
todo lo que asumimos necesario para vivir en la Tierra, ya lo inventaron los peces, ya lo tenían ellos. Seguimos para bingo. Cosa que tenemos nosotros y que nos parece muy característico de estar en tierra, es la nariz, ¿no? Por donde respiramos. También podemos respirar por la boca, pero respiramos por la nariz. Pregunta, ¿los peces tienen nariz o no tienen nariz? Claro, ahora todo el mundo está deseando decir que no tienen nariz, pero tienen miedo de que yo les diga que claro que sí, ¿no? Obviamente. Bueno, si habéis comprado pescado en la pescadería, veréis que tienen agujeritos en la nariz. Los peces tienen nariz. De hecho, la mayor parte de los peces, bueno, la mayor parte, bueno, hay una mezcla, pero el diseño original de la nariz es no con 2 agujeros, sino con 4. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los peces no usan la nariz para respirar. ¿Para qué la usan? Para olfatear. Para lo mismo que nosotros. Nosotros usamos la nariz para olfatear. Entonces ellos quieren saber a qué huele el agua. Y el mejor diseño para eso es que el agua entre por aquí y salga por allá. Y entre medias pasa por la pituitaria o por el órgano que ellos tengan para olfatear y ya les sirve para eso. Entonces, ¿qué hicieron nuestros antepasados? Pues algo muy sencillo. Dijeron, yo voy a cerrar estas 2 cosas, ya no me hacen falta, ya no vivo en el agua y voy a conectar eso con este tubito de aquí. Y entonces ya tengo un pulmón perfectamente funcional, ¿vale? Como veis, la mayor parte de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que hacían falta para dar el salto a la Tierra, los peces las tenían. Lo que hacía falta era el punto, la presión selectiva, que dicen los biólogos, es decir, el ecosistema necesario en donde se selecciona a aquellos peces que quieren usar esto como un pulmón, que están preparados fisiológicamente para usar esto como un pulmón y esto como una nariz, ¿vale? De hecho, hay más adaptaciones que ya tienen los peces, pero no me quiero perder en ellas. Estas son como muy visibles y me gusta como romper los mitos, ¿no? Los peces tienen nariz, algunos no, algunos no, y hay algunos que solo tienen 2 orificios, pero tener 2 orificios para un pez es muy mala idea, porque se te van a llenar de porquería y tienes que limpiarlos de alguna manera. Entonces, bueno, encuentran la forma de hacerlo. En cualquier caso, como veis, todo esto ya estaba presente en esos peces, ¿no? Ya lo tenían. Así que, visto esto, ya podemos pasar a hablar de nuestros antepasados. Y no voy a hacer más intriga en todo esto. Os voy a enseñar un par de reproducciones de 2 de ellos. Que como veis, Panderictis, pues se parece a los dipnoos actuales. Si buscáis uno de esos pocos peces con brazos que quedan a día de hoy, que viven en África, se parecen bastante morfológicamente a Panderictis. Tienen un par de aletas pectorales muy fuertes que les sirven para impulsarse y un par de aletas caudales que se van a convertir en las patas, eventualmente. El resto de aletas ya no les hacen tanta falta. Y como si lo veis aquí, pues bueno, no es tan distinto a un bicho nadando, pero con sus bracitos distintos. La pregunta importante es dónde vivían estos bichos y qué les hizo querer dar el salto a vivir en tierra. Y eso es muy bonito, porque lo sabemos. A mí me sorprende de esta historia la cantidad de cosas que sabemos. Cuando hablamos de paleontología hay tantísimas cosas que no sabemos. Todo esto que os he dicho, el origen de los peces, pero esta historia sabemos muchísimo. Estos bichos vivían en lo que a día de hoy llamaríamos un manglar. O sea, un ecosistema de árboles que viven en la costa y que tienen sus raíces hundidas en la costa y en el agua marina. Hay un montón ahí de laberintos de raíces y si baja la marea te puedes quedar atrapado entre las raíces. También te puede estar persiguiendo un depredador y si tú te subes a una raíz y te quedas ahí tranquilo, no se te comen. Y al día siguiente puedes vivir para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, estos bichos, por vivir en ese ecosistema en el que te puedes quedar seco sin quererlo y quieres no morirte por ello, tienen todos los incentivos para convertir esto en un pulmón y para usar sus patas con fuerza para poder subirse a cosas. Y efectivamente es en ese ecosistema, que era un ecosistema bastante abundante, porque había muchas costas ecuatoriales, los manglares en la actualidad también están en el Ecuador, en esta época también lo estaban, pues en todas esas costas es donde van a evolucionar todos estos antepasados nuestros, porque tienen los incentivos necesarios para hacerlo. En otros lugares habrá otros sarcopterigios como estos, que se quedarán felices y contentos en el mar, y son los antepasados de los celacantos. Los celacantos tienen una línea continua de habitantes del océano desde hace 400 millones de años, ¿vale? Entonces, este es el primero, estos bichos van evolucionando, y el siguiente que aparece es Tiktaalik, que es parecido, tiene un nombre peculiar porque es un nombre de Inuit, se encontró en el Ártico de Canadá, y se le puso un nombre de Inuit. Me parece que Tiktaalik significa como el habitante del mar, no me acuerdo muy bien, no recuerdo qué significa en Inuit. Aquí tenéis el fósil y aquí tenéis una reconstrucción, ¿vale? Como veis,
Es una mezcla rara entre una rana con una nariz muy grande y un pez, ¿vale? Y efectivamente es lo que esperamos, ¿no? Es una mezcla rara entre un anfibio y un pez. Y el cráneo, bueno, pues ya es más potente que el cráneo de un pez. Será muy interesante esto, la caja torácica, que aquí no se ve bien, luego os enseñaré una reconstrucción mejor. Me interesan mucho las patas, ¿vale? La evolución de las patas es bien bonita, porque aunque lo fundamental ya lo tenemos, ya teníamos la carne, ya teníamos los músculos, como veis, a medida que se van haciendo más terrestres, esto va cambiando. Aquí tenemos todos estos huesos, pero en Eusthenopteron todavía casi todo es carne. Pasamos a Panderictis, que es el que hemos visto aquí, y en Panderictis esto ya ha crecido mucho, los huesos son más potentes. En Tiktaalik ha crecido un poquito más, en Epistostega un poquito más, y luego llegamos a Acantostega. Y esta historia me gusta mucho, porque obviamente en todos estos dibujos, como veis, lo morado son los dedos. ¿Cuántos dedos tiene Acantostega? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dedos. Hoy en día no tenemos vertebrados con 8 dedos, pero en esta primera época de nuestra historia no había selección para el número de dedos, ¿vale? El número de dedos podía ser grande porque estos eran bichos semiacuáticos. Probablemente esos dedos estaban cubiertos por una membrana y por lo tanto tener muchos dedos es también tener una buena pala con la que empujarte en el agua. Entonces vemos bichos con todo tipo de número de dedos. Vemos bichos con 5, con 6, con 7 y con 8 dedos. Y a veces con número de dedos distintos en los pies y en las manos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los dedos no servían para lo que sirven a día de hoy. Nosotros si tuviéramos 10 dedos, esto sería un desastre, no podríamos coger nada. Pero necesitamos menos dedos. Pero esta gente necesita más dedos, porque lo que quiere es una pala, ¿no? Y lo que vemos es que Acantostega tiene muchos dedos, tanto en las patas de delante como en las de atrás. Esto no es un fósil, es una reconstrucción, ¿eh? Ojalá tener fósiles tan bonitos como este, ojalá. Y como veis, esto va cambiando. Esta es la pata de Acantostega, esta es la pata del siguiente en la escala, Ictiostega, ¿vale? Ictiostega tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y a lo mejor 8 dedos. Pero los 3, 4 últimos están juntos ya. Están juntos porque necesita tener algo fuerte con lo que empujarse en tierra. Está formando un protopulgar. No es un pulgar todavía, pero es el antecedente de un pulgar. ¿Por qué? Porque cuando ya no eres tan acuático, empieza a ser importante que tú puedas empujarte en tierra, ¿no? Y para eso necesitas algo más que un manojo de deditos. Y como vemos toda la evolución en ese sentido. Siempre nos quejamos de que nos falta el eslabón perdido, de que hay huecos entre medias. Aquí no. Aquí tenemos todo. Tenemos toda la evolución perfectamente diseñada y la vemos hasta el final. Ya veremos al final lo que ocurrirá exactamente. Aquí os pongo un árbol de nuestros antepasados. Nosotros venimos de esta ramita de aquí, por lo tanto estamos muy cerca de Acantostega, pero fijaos cómo a medida que se van alejando de nosotros, la caja torácica disminuye. Los más cercanos tienen unas costillas bastante potentes. ¿Por qué? Porque quieren anclar los músculos que les van a servir para poder moverse por tierra, ¿no? Necesitan una caja torácica potente. Este, Eusthenopteron, que era básicamente todavía de vida pez, de vida ictícola, ¿vale? No necesita esa caja torácica y de hecho no la tiene, ¿vale? Entonces, solo viendo la caja torácica, vemos cómo de cerca o de lejos están de vivir en la tierra. Esto me parece muy bonito. Y ahora que ya hemos establecido esto, llegamos a tiempo de matarlos a todos. ¿Vale? Porque esto en evolución sucede. Este capítulo es el más triste de todos, porque se está presentando a mucha gente y es gente de la que nos vamos a tener que despedir muy rápidamente, ¿vale? En el Devónico vivía mucha gente muy interesante. Estos son esos peces acorazados de los que no os he querido hablar, Dunkleosteus y su compañía. Hay arrecifes de coral, hay artrópodos de los que no he hablado tampoco. Está Tiktaalik, está Acantostega, está Archaeopteryx, toda esta gente está ahí. Bueno, pues el Devónico, aparte de ser un periodo de enorme innovación en donde todo esto está ocurriendo, está siendo conquistado el continente por las plantas, está siendo conquistado el continente por nuestros antepasados, por los artrópodos también. También es un periodo de mucha inestabilidad a nivel biológico. Y eso lo podemos ver en esta grafiquita de aquí. No quiero rayaros con la gráfica, pero básicamente es el número de especies que había en cada época, ¿vale? Conocemos más especies en la actualidad por varios motivos, pero principalmente porque hay más fósiles de hace 1 millón de años que de hace 400 millones de años. Entonces conocemos menos especies de aquí. Pero básicamente cuando hay un bajón es una gran extinción, ¿vale? Este de aquí es el de los dinosaurios, ¿vale? Los dinosaurios murieron aquí. Zasca no es la mayor extinción de la historia. La mayor extinción de la historia es este otro bajón de aquí, ¿vale? La del Pérmico.
Bueno, el devónico es esto de aquí, y como veis, en el devónico hay una tendencia preocupante, en donde empezamos con muchas especies y empieza a bajar, y empieza a bajar, y empieza a bajar. A lo largo de mucho tiempo, hay 20, 25 millones de años en donde parece que algo va mal. Parece que alguna cosa está pasando que no es buena noticia. Y llegamos aquí, ¡pam!, un bajón grande. Llegamos aquí, ¡pam!, otro bajón grande. Son las extinciones en plural del devónico. Son 2 extinciones. Yo escribí una vez un artículo y dije esto, el devónico cuando la muerte llamó 2 veces. Porque es verdad, hubo 2 bajones muy importantes, hubo 2 extinciones muy severas que formaron parte de una especie de patrón de extinción que duró mucho tiempo. Y ese patrón, como siempre, es muy difícil de entender porque está 400 millones de años en el pasado, pero yo os voy a dar una posible explicación que es buena porque encaja y triste también. Bueno, vamos a llegar a ella. Tenemos a toda esta gente en el primer pulso de extinción, que se llama el evento Kelvasa. En el evento Kelvasa van a desaparecer toda esta gente, ¿vale? Los arrecifes desaparecerán para siempre, jamás volverá a haber arrecifes de esponjas, dejarán esas rocas que podemos ver en la actualidad, pero jamás volverá a verlas. Los artrópodos terrestres se esfuman durante 15 millones de años, no aparecen, y deben de estar ahí, pero debían de ser comunidades tan pequeñas o que vivían en refugios que no hemos encontrado jamás los fósiles. Vuelven a aparecer ya entrado el carbonífero. Y no vuelven a aparecer como si hubieran vuelto a salir del agua. O sea que alguien quedó, pero los fósiles desaparecen. Gente como Tiktaalik desaparece, todavía no sobreviven los peces acorazados, todavía no sobreviven las plantas en los continentes y todavía no sobreviven nuestros parientes más cercanos, ¿vale? Menos mal, porque de lo contrario podríamos tener un problemilla, ¿vale? Entonces, de este árbol que os he dicho aquí, desaparecen estos de aquí, que son un poco los más lejanos. Pero tenemos un segundo pulso, el evento Hangenberg, que se llama, ¿vale? En el evento Hangenberg, de toda esta gente de aquí, ¿alguien me dice quién desaparecerá? Una intuición. De la izquierda. La de la izquierda, claro, porque no tenemos peces acorazados, muy bien, buena deducción. Bueno, la realidad es un poquito más severa. Todos. ¿Vale? No del todo. Archaeopteryx sobrevivirá, pero cuando el clima cambie en el Carbonífero y se conviertan las selvas preponderantes, pasen a ser tropicales, Archaeopteryx no será un buen árbol tropical y será reemplazado por otros árboles rápidamente. Pero casi desaparece, ¿eh? O sea, se le pega un buen rejón. Todo el mundo desaparece en el evento Hangenberg. Y esto clama por una explicación. ¿Qué narices ha pasado aquí? ¿Por qué ha ocurrido esto? Entonces, lo que sabemos es que en este primer evento lo que vemos es que los océanos se quedan sin oxígeno. Todos esos océanos superficiales llenos de vida, maravillosos, donde estaban estos arrecifes, se quedan sin oxígeno. Algo ocurre. Se han quedado completamente sin oxígeno. En cambio, en este otro, lo que vemos es que los continentes se congelan. Y parecen 2 cosas distintas, ¿no? Uno diría, bueno, pues ha tenido mala suerte la vida, quizá, pero hay un elemento que une las 2 cosas y que a lo mejor es la explicación. Todas las grandes extinciones son muy difíciles de explicar, ¿eh? Yo os voy a dar una explicación que me parece que encaja bien y que está bien, pero si hay geólogos expertos en la sala, seguro que me dirían, pero Alberto, este detalle no encaja con esto que tú dices. O sea que cuidado, no lo toméis como ciencia establecida, pero sí tomadlo como una explicación plausible. Estos son los casquetes polares que aparecen en el evento Hangenberg, ¿vale? Esto es la actual Sudamérica, esto es la actual África, en ese momento estaban juntas, y lo que vemos es casquete polar aquí, casquete polar aquí, casquete polar aquí, casquete polar aquí. O sea que las evidencias de casquetes polares de frío en este segundo evento son muy importantes. ¿Por qué ocurrieron estas 2 cosas? Primero se quedó sin oxígeno el océano y después se congelaron los continentes. Bueno, pues hay un responsable. Y el responsable es mi mejor amigo. Resulta que Archaeopteryx colonizó los continentes, efectivamente, creó ecosistemas, es la gran creadora de ecosistemas, Archaeopteryx. Seguramente ha creado más ecosistemas que ningún otro ser vivo en la historia. Bueno, en el mar seguramente sí que ha habido otros, pero en tierra nadie supera Archaeopteryx en ese sentido. Pero claro, colonizar los continentes tiene una serie de consecuencias. En primer lugar, Archaeopteryx tiene mucha hojarasca. Esa hojarasca crea ecosistemas, pero cuando llueve, ¿esa hojarasca a dónde va? A los ríos. Y una vez van a los ríos, ¿de eso a dónde va? Al mar. Y una vez va al mar, se convierte en comida. Y cuando el mar se llena de comida, no sé si habéis visto alguna vez un pantano, una charca, cuando la charca se llena de algas en la parte de arriba porque está llena de comida, esas algas producen oxígeno, pero el oxígeno se va al aire, no se va al agua. El oxígeno del agua se lo comen ellas. Y toda el agua debajo se va quedando cada vez con menos oxígeno, cada vez menos, cada vez menos. Por eso los pantanos debajo del agua
pueden vivir muy pocos bichos, porque hay poco oxígeno en un pantano, está todo saturado por esa capa de limo y de algas que hay arriba. Creemos que la hojarasca de Archaeopteris, a lo largo de 20 millones de años, estuvo creando esas condiciones en los océanos. Los océanos se fueron asfixiando a sí mismos poco a poco por toda la comida que les venía de los continentes. Porque además Archaeopteris, esto no os lo he dicho, pero también es el primer árbol con raíces verdaderas. Es el primer árbol cuyas raíces llegan a 5 metros de profundidad, a 10 metros de profundidad. Y eso quiere decir que esas raíces están perforando rocas que llevaban 3.000 millones de años sin ver el aire. Y en el momento en que tú sacas al aire rocas que llevaban 3.000 millones de años sin ver el aire, pasan cosas que no siempre son buenas. En particular, los silicatos, la Tierra está básicamente hecha de silicatos, esta pared es básicamente silicatos en casi todas las cosas. Los silicatos reaccionan con el CO2 de la atmósfera y convierten el CO2 en piedra, convierten el CO2 en carbonato, ¿vale? Cuando convierten el CO2 en carbonato, quitan el CO2 de la atmósfera. Hoy en día sabemos muy bien lo que pasa si añadimos CO2 a la atmósfera, la temperatura sube. ¿Qué pasa si quitamos CO2 de la atmósfera? Bueno, pues está clarísimo, que el mundo se congela, ¿vale? Sospechamos que la congelación del mundo también tuvo que ver con la conquista de los continentes. En el momento en que tú coges rocas que eran prístinas desde hacía muchísimo tiempo y las expones al aire, en ese aire empieza el CO2 a meterse en las rocas y a desaparecer de la atmósfera. El momento en que el CO2 desaparece de la atmósfera, tienes una glaciación brutal, que es lo que ocurrió a finales del Devónico y se extendió durante el Carbonífero, ¿vale? Si alguien en la sala se pregunta ¿por qué no luchamos contra el cambio climático haciendo muchos agujeros en la Tierra? Que no sería una idea disparatada. El problema es que es muy lento este proceso. Tarda centenares de miles de años. Tarda, a veces, dependiendo de la composición de la roca, puede tardar hasta 1 millón de años, ¿vale? Entonces no nos va a salvar del cambio climático, pero a esta gente, a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de 20 millones de años, les condenó al frío y a la extinción. Entonces, hecho esto, resulta que de todo este árbol han desaparecido todos. Han desaparecido los más lejanos y han desaparecido los más cercanos. Yo siempre digo que las extinciones del Devónico fue el momento en que estuvimos a medio telediario de no existir. Un poquito más y todo nuestro linaje a la porra. A lo mejor habría aparecido más tarde, pero a lo mejor no. Desaparecieron primero los lejanos y luego los cercanos. ¿Quién no desapareció? Alguien. No tenemos su fósil, pero nosotros existimos. Por lo tanto, alguien no desapareció. Ahora os enseñaré los siguientes, los que aparecen después, ¿vale? Pero en esta época no sabemos quién es el que sobrevivió. Todos los que conocemos son borrados. Y aparecen otros que tienen características cercanas a este, pero que no son descendientes de este. Entonces, después de contaros esta historia terrorífica en la que hemos matado a todo el mundo al que habíamos ido conociendo durante 45 minutos, yo esto lo hago mucho cuando hablo de paleontología porque es que estos son los ciclos de la vida, ¿no? Es verdad que tenemos en los últimos tiempos, desde el principio de la época de los dinosaurios, la Tierra ha vivido una buena época. No ha habido muchas grandes extinciones, solo ha habido una, la de los dinosaurios. Antes había más, el clima de la Tierra era más inestable, era más problemático, ¿no? Así que, bueno, hace tiempo que no se vive eso, pero en esta época esto ocurría cada 100 millones de años, o algo por el estilo. Así que os he contado la historia de cómo conseguimos salir de la Tierra, pero falta culminarla. Faltan los supervivientes, porque sin supervivientes no estaríamos aquí, ¿vale? Entonces, hemos ido viendo todos esos peces que se parecen un poco a una rana y que van teniendo como patitas con diverso número de dedos y tal y cual. ¿Qué vemos cuando miramos después de la extinción? En las rocas, cuando miramos lo que hay encima de eso, que son las rocas más recientes. Bueno, pues lo que vemos es sorprendente, y es que casi todos nuestros antepasados volvieron al agua. El mundo terrestre se volvió inhabitable debido al frío. Y lo que vemos es seres con brazos y dedos, pero muy pequeñitos, porque son acuáticos, ¿vale? Prácticamente todos nuestros parientes cercanos vuelven al agua. Y fijaos, me parece muy bonito porque esto también lo vemos. Hoy en día hay salamandras con patitas muy pequeñas. Esto ocurre, ¿no? Porque son bichos básicamente acuáticos. Pero fijaos que ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 dedos. ¿Por qué? Porque ellos vienen de alguien que caminaba en tierra. Ese alguien que caminaba en tierra ya no le venía bien tener 10 dedos o 8 dedos en la mano, necesitaba 5, pero volvieron al agua. ¿Quién es el único que no volvió al agua? Pues este sí, este es nuestro antepasado. Pederpes, ¿vale? O el lagarto con patas, ¿vale? Que es lo que significa. Con sus 5 dedos en cada pata, es lo que a día de hoy consideramos el antepasado de todos los vertebrados terrestres.
de las aves, de los reptiles, de las ranas, de nosotros, de todo el mundo, ¿vale? O al menos muy cercano a ese antepasado. Y vemos en él características que ya reconocemos como parte de un bicho terrestre. Tiene patas musculosas, tiene un número de dedos pequeño, ya es más alto que ancho, ¿vale? Los bichos que venían del agua eran como aplanados y no tenían patas para sostenerse, lo que tenían eran patas para empujar y tirar para adelante. Usaban tanto el cuerpo como la propia pata. Este bicho usa las patas ya para caminar, ¿vale? Y de él va a venir todo lo demás. Pero esa sería otra historia que habrá que contar en otro momento y otro lugar, así que muchas gracias.